Reciban un cordial saludo, hermanos de la comunidad de San Mateo y todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Con mucho gusto los saludo hoy al comenzar esta nueva semana. Hoy es 25 de julio, estamos en Reflexiones desde la Fe y queremos reflexionar pues la palabra de Dios. En este día la iglesia se celebra la fiesta de Santiago Apóstol, una fiesta muy popular. En muchos lugares pues se celebra este santo patrono, este discípulo apóstol de Jesús. Vamos a escuchar pues la lectura del día de hoy. Está tomada de la segunda carta a los Corintios, y reflexionemos juntos acerca de lo que nos dice este texto. En esta carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 7 al 15, nos dice: Hermanos, llevamos un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las persecuciones y preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, que dice, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, en este texto podríamos tomar como punto base y punto de partida para nuestra reflexión esta frase hermosa que dice: llevamos un tesoro en vasijas de barro. Sabemos que en la antigüedad era una forma de transportar las monedas de oro o algunos materiales, granos incluso, cosas valiosas en vasijas de barro que los contenían, los subían a los barcos y los llevaban de un puerto a otro. Y por eso Pablo, tomando esa imagen, pues se refiere a la misión que recibió como él mismo como apóstol, y en ese contexto pues también en la fiesta de Santiago Apóstol. Hoy celebramos pues esta fiesta y por ese motivo las lecturas hacen referencia pues a la misión de los apóstoles. Recordemos, la palabra apóstol significa enviado. Los apóstoles de Jesús, quienes él invitó, llamó a que lo acompañaran, que fueran sus testigos, que aprendieran y que después fueran sus mensajeros, los que llevaran su mensaje, su buena noticia a todo el mundo. Entonces, de ese ministerio forma parte Santiago Apóstol y también San Pablo. Por eso las lecturas están tomadas pues con esa intención. Pero en el capítulo 4, en esta carta, recordemos, Pablo hace una larga defensa de su ministerio. Lo estaban acusando a él de ser un pseudo apóstol, un apóstol de segunda clase. Primero porque no había sido de los discípulos de Jesús, porque había sido perseguidor, porque era un apóstol a destiempo, podríamos decir. Y él siempre se presenta como apóstol de Cristo. Si vemos el saludo que pone en cada una de sus cartas al inicio, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y empieza con todas sus cartas con esa fuerte afirmación. Y en esta defensa que hace, Pablo se defiende pues de esas acusaciones que otros predicadores cristianos, otros apóstoles, a lo mejor más allegados al judaísmo, le criticaban a él. Además, por ser un apóstol que no se cerró a los cristianos que venían solamente del judaísmo, sino que se abrió su mensaje a todo el mundo griego, a todos los pueblos. Entonces Pablo estaba pasando un momento difícil ante estas críticas y por eso se defiende escribiendo a esta comunidad de Corinto, que muchos de ellos ya estaban aceptando aquellas críticas y poniéndose en contra de Pablo. Por eso esta afirmación de llevamos este tesoro en vasijas de barro
Pablo hace como una autorreflexión, un autoanálisis, donde ve la debilidad personal, las limitaciones también, pero dice, más allá de lo que ustedes puedan ver en el apóstol en el que les anuncia, dice, vean el contenido de lo que va en su corazón, en su palabra, en el mensaje que es el tesoro, el que va anunciando. Entonces, esa frase es muy importante. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Así pues, el apóstol se compara con esa vasija que es pobre, débil, frágil, pero que es portadora de un tesoro invaluable. De esa manera, pues, dice, también sabrán y es parte de la autorreflexión que hace, que los méritos, que las cosas buenas que surgen de la misión, del anuncio del Evangelio de Jesús, no son gracias solo a las cualidades o a los méritos del apóstol, sino al actuar de Dios a través de estos mensajeros, de estos enviados, de estos apóstoles. Entonces, hoy en día, pues vale la pena reflexionar. Cualquier ministro, sacerdote, obispo, pastor, catequista, ministro extraordinario de la Eucaristía, cualquier ministerio que tú lleves a cabo, recordar eso, que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, es un tesoro muy grande el que llevamos a los demás. Entonces, tener el cuidado pues, de transmitirlo, de entregarlo, de ser también en lo posible pues, dignos portadores de ese tesoro. Entonces, la misión del apóstol es así. Por una parte, la grandeza de quien lo llama, que es Jesús, la grandeza del mensaje que lleva, y a veces pues las limitaciones o la pobreza personal que puede tener, los defectos que cada apóstol, cada ministro, cada pastor, sacerdote, catequista, lo que ustedes quieran, llevan ese mensaje. Pero es bien bonita la frase, llevamos un tesoro en vasijas de barro, y no para vanagloriarnos nosotros diciendo que fue por nuestros méritos, sino para recordar que es la gracia de Dios quien actúa a través de quien lleva ese anuncio. Vamos pues a continuar con nuestra celebración. Pidámosle a Santiago Apóstol que interceda por nosotros, que trabajamos, que buscamos hacer el servicio a los demás. Y yo creo que no solo en el ámbito religioso, parroquial, sino también en cada servicio que haces como trabajador, como padre o madre de familia, maestros, doctores, qué sé yo, cada oficio, pues tenemos esa responsabilidad de dar buen testimonio del nombre cristiano a pesar de nuestras limitaciones. Les deseo que pasen un feliz día y que la palabra de Dios ilumine sus pasos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Amén. Buen día a todos.